Gloria a Dios. Vamos a leer ahí la palabra de Dios en el libro o en la carta de Colosenses, en el capítulo 2. Ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a darle lectura a estos versículos del 13 hasta el 17. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Versículo 13 al 17. Vamos a darle lectura a ese versículo para la gloria del Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos, para darle lectura. Ahí está. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire. Ahí, verso 13, gloria a Dios, al verso 17. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, gloria a Dios. Así vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Bendito Dios que estás en gloria, Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de estar aquí, Dios mío, no siendo dignos ni merecedores, Señor, nos has dado el privilegio, Señor, que no merecemos, bendito Dios. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos que estamos aquí, Señor, reunidos. Nos hemos reunido, Padre, con el propósito de adorarte, Señor, de alabar tu santo nombre, Padre, Señor, de exaltarte, de oír tu palabra y ser edificados, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, abre nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias, Señor bendito, a ti sea la gloria y la honra. También oro por aquellos hermanos que se van a conectar, Señor, a través de Facebook, Padre. Bendice sus vidas, Señor, ayúdalos, llénalos de tu presencia, guárdalos de todo mal, Señor, que ellos puedan también comprender, que puedan ser fortalecidos espiritualmente, Señor, que puedan, Señor, poder ser alimentados con tu palabra, Señor. Te lo ruego, Dios mío, bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar tocando el tema, hermano. Hace 8 días empezamos con el tema: ¿los cristianos se deben de judaizar? Ese es el tema, una pregunta. ¿Los cristianos deben de judaizarse? O sea, ¿deben de practicar las reglas judaicas? ¿Deben de comportarse como los judíos? Ese es el tema. ¿Los cristianos se deben de judaizar? Vimos hace 8 días, ¿verdad?, que judaizarse es tratar de guardar todas las leyes de la ley mosaica, ¿verdad? Y cuando Cristo vino, ¿verdad?, a la tierra, Él nos trajo la gracia de Dios, por la cual nosotros fuimos redimidos, fuimos perdonados de nuestros pecados por la gracia del Señor, no por leyes que nosotros hayamos hecho, no por cosas verdad que nosotros hicimos y que por eso Dios está obligado a salvarnos, sino solo fue por su misma gracia, por su sola gracia, su sola misericordia que nos salvó. Bendito sea el Señor. En estos versículos que leímos dice: por tanto nadie lo juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice: nadie los juzgue. En otras palabras, nadie les esté diciendo a ver qué comen, qué no comen, cómo comen. No, nadie, ¿verdad? Porque
Cristo no nos llamó a esclavitud, sino a libertad nos llamó el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vivimos en la gracia del Señor desde que Él resucitó y ascendió al cielo, más bien hasta el tercer cielo. Hasta que Él venga y arrebate desde las nubes a su iglesia, vivimos en la gracia de Cristo y por su gracia somos salvos. Mire, vivimos en la gracia ¿desde cuándo? Desde que Cristo vino a nacer, ¿verdad? Desde que resucitó y ascendió a los cielos. Desde entonces vivimos en la gracia del Señor. Por eso esas personas que luego se ponen a decir, hoy Dios les da un año más de gracia. Bueno, todos los años han sido de gracia desde que Cristo resucitó. Todos. Desde entonces hasta el día de hoy. Y si Cristo no viene en este año, el año que viene todavía va a ser de gracia también. Y si no viene en el 2025 o el 2030, todavía van a ser de gracia. Porque estamos bajo la gracia del Señor. Hasta que Él venga en las nubes del cielo. Amén. Así que no necesitamos aquí un profeta que nos venga a decir, oh, este año es de gracia también. Todos son de gracia. Desde que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Aleluya. Ninguna persona puede ser salva sin la gracia del Señor Jesucristo. Nadie es lo suficientemente bueno como para ser salvo por sus propios méritos. Nadie. Esas personas que se encierran, ¿verdad? Que hacen, por ejemplo, el budismo, el monjismo y todas esas cosas que se encierran en conventos, que se apartan en lugares, ¿verdad? Montañosos dicen ellos, para no pecar. En vano están haciendo lo que están haciendo. En vano lo están haciendo, porque nadie es lo suficientemente bueno como para ser salvo por sus propios méritos. O sea que esas personas, aunque estén solitas, aunque estén aisladas y apartadas, todavía tienen su mente dentro de ellas. Y su mente, su corazón es la que los hace pecar contra Dios por los malos pensamientos que nos vienen, aunque no queramos. Porque ¿quién quiere pensar mal? ¿Quién quiere andar pensando mal? Nadie. Mas sin embargo, es como cuando la flor en el desierto, ¿va? O más bien la hierbita en el desierto, aunque hay sequía, hay todo, pero de repente florece. Así también nuestros pensamientos. No queremos pensar mal, no queremos pensar nada mal, pero sin embargo, de repente, como dice el Chapulín Colorado, se nos chispotea. Todos necesitamos el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él nadie por sus propias obras puede ser salvo. Por eso los apóstoles nos previenen de que no nos dejemos de estar en la gracia del Señor, que no nos alejemos de estar en la gracia del Señor, porque es mejor reconocer, entender y pedir perdón a Dios, que pensar que nosotros no necesitamos ya porque somos tan buenos que Dios nos tiene que salvar. No es así. No es así. Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, era un maestro, era un rabino, era buena persona. Mas sin embargo, cuando se acercó al Señor Jesucristo, le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ser salvo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver. Era una buena persona, era sabio, era un maestro de Israel, ¿verdad? Porque nadie realmente por sus propios méritos puede ser salvo. Y los apóstoles nos previenen de eso, de no alejarnos de la gracia del Señor. Y los que dejan de estar en la gracia por meterse a preceptos de la carne, como el no comas, no bebas, no quebrantes, guarda esto o haz esto o lo otro, se obligan a sí mismos a obedecer y hacer cosas de las que ya el Señor Jesús nos ha hecho libres. ¿A qué vino Cristo Jesús? Vino a cumplir la ley. Él cumplió toda la ley mosaica. Vamos a estar hablando de eso. Cuando hablamos del judaísmo, hablamos de la ley mosaica. Entonces Jesús nos hizo libres. Él fue quien cumplió toda la ley. Él se hizo, aleluya, dice que Él se hizo pecado por nosotros.
cumplió toda la ley y nos hizo libres de estar sujetos a la ley otra vez, de la ley mosaica. Hay que vivir libres en la gracia del Señor Jesucristo, es mucho mejor. Como iglesia nos conviene estar en la gracia del Señor Jesucristo. Y no vamos a decir, aquí no estamos desechando a los judíos, de ninguna manera. Los judíos también son iglesia, aparte de ser el pueblo de Dios, escogido. Entonces, el Señor no tiene dos iglesias, no tiene la iglesia judía y la iglesia gentil, no, Él tiene una iglesia, la cual se compone de judíos y gentiles. Él tiene una iglesia. Aleluya. Entonces, aún a los judíos les conviene como iglesia estar en la gracia del Señor Jesucristo. Claro, como judíos, ¿verdad? No los vamos a poner como dije hace 8 días, no vamos a hacer los que coman carnitas de cerdo, ¿verdad? No vamos a hacer los que coman conejo, que coman cosas que ellos están acostumbrados a no comer, no lo vamos a obligar. Como tampoco ellos nos pueden venir a decir, no hermano, ya conoces del Señor, ahora ya no comas cerdo, ya no comas carne esta, aquella. No, porque somos libres. Cristo Jesús nos ha hecho libres de esas, aleluya, de esos rudimentos, de esas leyes, aleluya, que en un tiempo para los judíos estuvieron bien, aleluya, que estarlas cumpliendo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver entonces qué es lo que significa esto de que si los cristianos se deben de judaizar. Judaizar, como dice aquí, ¿verdad? Nadie los juzgue en comidas, en bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Ahí mismo en el verso 23, más bien en el verso, gloria al Señor, 21 hasta 23, dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato en el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, yo estoy leyendo aquí en Colosenses 2, 21 al 23. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todas esas cosas, eso se refiere al judaísmo. Y una de las cosas principales del judaísmo es que los varones se circunciden. Y otra también muy principal del judaísmo es guardar el sábado, ponerse a guardar el sábado. Estos son mandamientos del Señor, ¿verdad? Ahí en Éxodo 20 dice que nos debemos de acordar del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Y el día de reposo es el sábado, Pero ¿por qué nosotros guardamos el domingo en vez del sábado? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia el domingo en vez del sábado? ¿Verdad? Si el mandamiento dice el sábado. Primero, una de las cosas que quiero decirles es que el sábado es un pacto que Dios hizo con los judíos en el monte de Sinaí. Dios les dio como señal del pacto que Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo, que ellos tenían que guardar el sábado todos los días del año, más bien todos los sábados del año tenían que guardarlo. El séptimo día tenían que guardar reposo, todos los judíos, ¿verdad? Entonces, esa es una señal del pacto que hizo Dios con los judíos. Cuando venimos, también vemos en la iglesia, venimos a la iglesia, primero que el Señor Jesús fue que resucitó el primer día de la semana. En tiempos antiguos, en tiempos de Jesús, los días no tenían nombre, no era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El único día que tenía nombre era el sábado, era el único día.
Los otros días eran el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el sábado, que era el día séptimo. ¿Ah? Entonces, por eso es que la Biblia, cuando nos instruye acerca de la resurrección de Cristo, dice el día primero de la semana, no dice el día domingo, pero dice el día primero de la semana, que es el día domingo. Por eso es que nosotros venimos a celebrar nuestros cultos, ¿verdad?, al Señor el día primero de la semana, por la resurrección del Señor Jesús. No la celebramos porque también hay una historia, ¿verdad?, de Constantino, que fue un emperador romano y que supuestamente se convirtió al cristianismo. Y muchos dicen es que él cambió, él dejó de que los cristianos dejaran de celebrar el sábado y se fueran al domingo. No fue por eso, es porque el Señor Jesús resucitó el día domingo. Y luego después también los apóstoles muchas veces celebraron cultos en el día domingo, lo vimos hace 8 días en varios textos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces hoy vamos a ver, gloria a Dios, primero quiero que veamos el yugo que los judíos no pueden llevar, no pudieron llevar. Un yugo que los judíos no pudieron llevar. ¿Cuál es ese yugo? Miren, Hechos capítulo 15, verso 1 y 5. Miren lo que dice ahí. Gloria a Dios. Verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos, miren, estos fariseos venían de Judea, eran judíos, y venían con la idea, ¿verdad?, de decirles a los cristianos que se estaban convirtiendo, decirles: ustedes tienen que guardar y tienen que ser circuncidados conforme al rito de Moisés. Miren lo que venían diciendo. Por eso les decía yo hace un momento, como punto principal para el judaísmo es la circuncisión. Ni siquiera es el sábado, es la circuncisión. La circuncisión Dios se la dio a Abraham como señal del pacto que Dios hizo con él, con Abraham. Entonces a Dios no le dijo a Abraham: guardarás el sábado. Abraham ni siquiera guardó los sábados. Abraham no andaba diciendo: oh, hoy es sábado, es día de reposo, vamos a guardarlo. No andaba en eso. Mas sin embargo, él, cuando Dios le dijo: vas a tener por señal la circuncisión y vas a circuncidar a todo hijo varón que te nazca, y todas las personas que estén en tu casa las vas a circuncidar. Abraham inmediatamente hizo eso, circuncidó a todos, hasta sus siervos. ¿Ah? Y por eso estos que venían de Judea, o estos judíos, ¿verdad?, venían y decían: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que decían ellos. O sea, su propósito era que guardaran la ley. Ese era su propósito, judaizar a la iglesia. Eso era lo que querían hacer, judaizar a la iglesia. Y el verso 5 nos relata claramente quiénes eran. Dice que eran unos de la secta de los fariseos. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, que eran judíos, que habían creído, miren, habían creído en Dios, en el Señor Jesucristo, habían aceptado a Cristo, no eran mundanos, ya no eran mundanos, ya eran cristianos. Pero ellos venían diciendo, dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, porque si no, no pueden ser salvos. Eso era lo que decían ellos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nunca, en ninguna de sus palabras, nos dijo: es importante que ustedes crean en Moisés y guarden los ritos de Moisés. Nunca nos dijo eso el Señor Jesucristo. Y tampoco nunca rechazó a Moisés. Tampoco habló mal de Moisés.
Tampoco dijo, Moisés ya no vale nada. Tampoco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Moisés representa a la nación judía. Es el maestro más grande que los judíos han tenido durante su vida. Digo, más grande para los judíos porque para ellos el Señor Jesucristo, muchos judíos no creen en el Señor. Usted va a Israel y empieza a buscar cristianos, se va a dar cuenta que hay muy pocos cristianos. La mayoría son judíos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál era el yugo que ellos no podían llevar? Guardar la ley de Moisés. Gloria a Dios. Dice también en el verso 6, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, no ignoraron a las personas, a los judíos que venían y decían, hay que mandarlos que se circunciden. Hay que decirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles no dijeron, no, échenlo fuera. Quieren decir, no. Dice que hicieron una junta, se juntaron todos los apóstoles. Entre ellos Pablo también. Se juntaron, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces Pedro, aleluya, les empezó, en el verso 8, les empezó a contar de cómo Dios había derramado allá en Hechos 10, verso 44-48, cómo Dios había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles y Dios no había hecho ninguna excepción entre los judíos y los gentiles, sino que así como santificó a los judíos, también santificó a los gentiles. Dice el verso 8, dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está hablando de los gentiles que les había predicado. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro está diciendo, no hizo diferencia entre un gentil y entre un judío. Lo mismo le dio el Espíritu Santo, lo mismo santificó al gentil que al judío. Lo mismo al judío que al gentil. Ese es Dios, esa es la gracia de Dios. O sea, en tiempos antiguos el gentil no tenía parte ni suerte en las cosas de Dios. Por eso los israelitas, ustedes se acuerdan de David, por ejemplo, cuando mató a Goliat, ¿verdad? Cuando fue a pelear a Goliat, ¿qué le decía? ¿Qué le decía David al rey Saúl? ¿Quién es ese incircunciso? Y así se comportaba la gente con los demás. O sea, los judíos los tenían por incircuncisos, como personas raras, como personas que no pueden entrar en el reino de Dios. Es incircunciso, no tiene parte aquí ni suerte. Y éramos todos los gentiles. No podíamos entrar al reino de Dios. La gran mayoría de las naciones, fíjense, solo una nación tenía el privilegio de conocer de Dios, y esa nación era Israel. Pero ya que Cristo vino, Él abrió la puerta a todas las naciones, a todas las naciones. Y ahora por eso es que, aleluya, por eso es que el Señor Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, porque Jesús también era un judío. Jesús fue un judío, y por eso nosotros también no debemos tener odio contra los judíos. El cristiano no debe tener odio contra los judíos, al contrario, tiene que amar, tiene que bendecir al pueblo de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué beneficio hay en que usted bendiga al pueblo de Dios? Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, dice, Dios le dijo a Abraham, le dijo, el que te bendiga, lo bendeciré, pero el que te maldiga, lo maldeciré. O sea, a la hora que usted maldice o bendice a Israel, obtiene ya sea una maldición o una bendición. Por eso, tal vez ustedes se acuerdan de aquel Hugo Chávez que se atrevió a maldecir, dijo él, a Israel desde sus entrañas, desde lo más profundo de sus entrañas, dijo él. Sí, el presidente Hugo Chávez de Venezuela. ¿Y qué le pasó?
Ahí le vino un cáncer, ahí en sus entrañas. No se pudo, no, él tuvo los mejores médicos. Tuvo los mejores médicos y no pudieron hacer nada por él. ¿Por qué? Porque le cayó una maldición a la hora de él maldecir al pueblo de Dios. Y no solamente él, muchas otras personas que se han atrevido a maldecir a Israel han tenido una muerte trágica, terrible. No se han podido librar de la muerte. Han morido jóvenes sin llegar ni siquiera a los 70 años. ¿Por qué? Por maldecir al pueblo de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos tener fobia contra el pueblo de Dios, contra Israel, de ninguna manera. Porque si odiamos a Israel, entonces odiamos a Jesús, porque Jesús era un israelita. Jesús, según la carne, fue un judío, fue un israelita. Y no podemos nosotros estar teniendo odio contra nuestro Señor. ¿Cómo es eso? ¿O nos salva o no nos salva? ¿Es nuestro Salvador o no? Pues claro que es nuestro Salvador. Y por eso lo amamos y lo bendecimos, aleluya, y lo adoramos. Bendito sea Dios. Luego en el verso 10, cuando Pedro les dice, no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, el verso 10 dice, y ahora, ¿por qué tientan a Dios? O sea, Pedro se levantó y le dijo a estos fariseos que venían con esas ideas, y le dijo, ¿por qué tientan a Dios ustedes? ¿Se acuerdan? No sé si han leído ustedes, yo estoy seguro que han leído el capítulo 23 de San Mateo, donde Jesús acusa a judíos, escribas, fariseos, saduceos y todos ellos. Y les dice, ay de ustedes, fariseos, saduceos, hipócritas, escribas, hipócritas. Jesús acusó. ¿Por qué? ¿Por qué los acusó? Porque ellos apuntaban mira, ese es pecador, y ellos no se miraban sus propios pecados. Decían, mira sus pecadotes de ese, pero ellos ni siquiera se podían decir, no, yo también soy pecador. De tal manera que en Lucas capítulo 18, verso 12 me parece, uno de los fariseos se fue a orar, y cuando estaba orando, dice que también había un publicano orando en el otro extremo. Haz de cuenta que el fariseo estaba de este lado y el publicano allá. Y el fariseo dice que decía, Señor, yo te agradezco porque yo no soy ladrón como ese que está allá. Yo te doy mis diezmos, yo hago ayunos, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo soy santo, dame una areola, dame alitas para volar. Ya menos así le decía al Señor. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, les digo que que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio, y ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, él salió justificado primero, antes que aquel que estaba diciendo, yo no soy ladrón. ¿Por qué salió justificado primero? Porque reconocía sus errores, entendía que era un pecador, entendía que necesitaba el favor de Dios, mientras que ya me lo le decía, Señor, me debes, ¿ok? No me has pagado. Entonces, cuando le dice Pedro, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Se está refiriendo a la ley de Moisés. Se está refiriendo a lo que a los otros que venían de Judea, a estos fariseos que decían es necesario mandarles que guarden la ley de Moisés. Se está refiriendo a eso. Que ni siquiera estos fariseos habían guardado la ley. Ni siquiera esos fariseos habían guardado la ley. Ni siquiera Pedro, ni siquiera los apóstoles, porque por eso dice aquí, ni aún nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y se refiere a la ley de Moisés. Entonces, esto nos contesta la pregunta, ¿se deben judaizar los cristianos? ¿Deben de guardar la ley mosaica los cristianos? ¿Están obligados a? No. No estamos obligados, porque estamos en la gracia del Señor y nuestra salvación no depende de la ley de Dios, o más bien de la ley de Moisés, sino de la gracia del Señor Jesucristo, que esa viene siendo la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor Jesucristo? La gracia. ¿Cuál es la ley de Moisés? Bueno, la ley que Dios le dio a él. Son 613 mandamientos. Y uno piensa que solo son 10.
No, son 613 mandamientos y de los cuales los principales son 10. La ley es un yugo que nos lleva a la esclavitud. Eso es lo que es la ley. Vean Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 4. Miren lo que dice ahí. Gloria a Dios. La ley es un yugo que nos lleva a la esclavitud. La ley de Moisés. Estoy hablando de la ley, no de la gracia del Señor, sino de la ley de Moisés. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? De la ley. Dice, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren, verso 2 dice, miren, yo Pablo les digo que si se circuncidan, está hablando de la ley, de nada les aprovechará Cristo. Si se meten a guardar los días sábados, a guardar las lunas nuevas, a decir, no como cerdito porque es pecado, dice la Biblia. Bueno, hablo del cerdo porque ese es el que más comúnmente, ¿verdad?, comemos los gentiles, ¿verdad? Entonces, dice Pablo aquí, dice, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. De nada. O sea, si se meten a guardar la ley, de nada les sirve la gracia de Cristo. De nada. Porque miren verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Han caído de la gracia. Ya el Señor, bueno, dice, yo hice un sacrificio por usted, pero ustedes no quieren. Bueno, pues allá que les vaya bien. Guarden la ley, sálvense a ustedes mismos. Yo fui para salvarlo, morí para salvarlo, pero ustedes no quieren. Bueno, entonces sálvense a ustedes mismos. ¿Y qué pasa? Que realmente nadie se puede salvar por sus propias obras, por sus propios méritos. Nadie es lo suficientemente bueno como para decir, yo no necesito el sacrificio de Cristo, yo no necesito que Cristo haya muerto por mí, yo me salvo a mí mismo. Nadie. Todos nosotros hemos pecado contra el Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, dice, de modo que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. De modo que queriendo yo ser el mejor cristiano, queriendo ser yo lo mejor que puedo, hallo esta ley, que el mal me traiciona, viene y me gana. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros debemos, por eso es que el Señor Jesucristo no viene por una iglesia que se cree solamente que es santa, sino que una iglesia que de verdad sea santificado. ¿Cómo se santifica la iglesia? Se santifica a través de Cristo Jesús. La iglesia no se santifica porque da sus diezmos, porque viene todos los domingos, porque ora todos los días. Todo eso es parte de la santificación. Pero en realidad el que nos santifica es Cristo Jesús. Él es el que nos santifica. De Él proviene nuestra santificación. No de nuestro buen comportamiento. Porque miren, si viniera de nuestro buen comportamiento, yo les puedo decir de alguien, yo sé de alguien que nos gana en buen comportamiento. Yo puedo decirles aquí de alguien, de personas que no solamente dan dinero a la gente para que le vaya bien o para ayudarla. Hay personas que están dispuestas a recoger gente de la calle y meterlas a su casa para que no pasen frío. Y muchas veces la iglesia no quiere hacer eso. Porque dice, yo cómo voy a meter a un desconocido a la casa, pero hay personas que sí lo hacen. Y creen que por esos méritos ya el Señor se los va a llevar al cielo. Ellos no lo hacen porque dicen, tengo que ayudar a mi prójimo. Lo hacen porque dicen, si lo ayudo, me voy al cielo. Pero quiero decirles que ninguna de esas cosas ayuda para nuestra santificación. El único que nos santifica es Cristo Jesús. Y de ahí no hay otra persona que nos pueda santificar. Aleluya. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, los que por la ley se justifican,
En otras palabras, los que por sus propios méritos, por sus propias obras, quieren justificarse, quieren decir, Señor, mira, yo hice esto, mira lo que hice, mira lo que hago. Dice, de la gracia han caído. En cualquier momento van a caer fulminados. ¿Y por qué les digo eso? Miren lo que dicen estos otros versículos de Santiago 10, capítulo 2 al 11. Miren lo que dice. Por eso les digo, en cualquier momento, cualquier persona que se mete a guardar ya sea el sábado o tratar de circuncidarse o guardar los mandamientos de la ley mosaica, miren lo que le va a pasar en cualquier momento. Porque eso les pasaba a los judíos y eso les pasa a los judíos. Por eso es que miren, cuando nosotros los gentiles venimos a ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo, es un don inmerecido que hemos recibido de Dios. Porque los judíos lo venían persiguiendo todos los días, año con año, día con día, venían persiguiendo la salvación de Cristo Jesús. Y la traían cortita, por poco y la agarraban. Pero ¿qué pasó? Cuando se la encontraron así de frente, la salvación de Cristo, le dijeron no. Entonces venimos los gentiles, nos la encontramos y decimos sí. Y esa es la gracia de eso. Por eso el Señor Jesucristo dice a los suyos vino. ¿Y quién es los suyos? Los judíos, el pueblo de Israel. Y los suyos le dijeron no. Y luego dice, pero los que le dijeron sí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Entonces, vemos ahí, aleluya, de que nosotros tenemos esa gracia de Dios. Y miren los versículos, aleluya, verso 10 del capítulo de Santiago dice, porque cualquiera que guarda toda la ley de Moisés, pero ofendiera en un punto, o vamos a decir, ofendiera en un mandamiento, dice, se hace culpable de todos los mandamientos. Guardaste, vamos a decir, 612 mandamientos, wow, pero ofendiste uno. Uno no lo pudiste guardar. Dice ahí, ya te hiciste culpable de todos los que guardaste. Pensabas que estabas bien, 612, y te fallaste en el 13, en el 613. De nada te sirvió. De nada te sirvió. Por eso el apóstol claramente aquí nos dice, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. Y como no puede guardarla porque en cualquier momento va a fallar en uno de los mandamientos, en un punto de ellos, por eso es mejor estar en la gracia del Señor. Estar en la gracia del Señor, aleluya. Dice, el verso 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te hiciste agresor de todos los mandamientos, de toda la ley. Tú puedes decir claramente, oh no, yo no mato a nadie. Ah, pero cometes adulterio. Ah, ya te hiciste. O si no robas, pero eres un codicioso. ¿Ah? Ya te hiciste agresor, ya te hiciste transgresor de la ley. Ya eres violador de la ley de Moisés que Dios le dio. O si no matas, pero eres un odioso, odias a Israel, te pareces al pitufín ese del Gárgame, odio esto, odio aquel, odio de todo, puro odio. No robas, pero eres un codicioso, no matas, pero eres un odioso, igual eres un violador de la ley de Dios. Entonces, por eso como iglesia de Dios, mejor nos es permanecer en la gracia del Señor Jesucristo, aleluya, que guardar mandamientos y preceptos de la ley mosaica. Que tratar de hacernos, oh no, es que Moisés hace. Por eso yo no estoy de acuerdo en aquellas personas, aquellos pastores que aun cuando comparten
o van a compartir la Santa Cena, se ponen como que si fueran judíos, se amarran un velo y se hacen como que si fueran Moisés, como que si fueran un maestro rabino. Eso no es para la iglesia. Eso no es para la iglesia. Y hay personas que, es Hanukkah, y empiezan a encender luces y empiezan a hacer esto y hacer lo otro. Esa es una fiesta judía. ¿Sabes por qué los judíos celebran Hanukkah? Eso por ahí deberían de empezar a investigar por qué. Les ponía yo un ejemplo. Nosotros los mexicanos el 16 de septiembre hacemos una fiesta grande en toda la nación. Y los judíos no tienen nada que ver ahí. Porque no son mexicanos. El 4 de julio, de julio, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos se hace una fiesta grande en toda la nación. Y a menos que seas un judío estadounidense, entonces también te tienes que ver aquí. Pero si no, entonces nosotros nos conviene permanecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cualquiera entonces que ofende, que guarda toda la ley, pero ofende en uno, se hace transgresor o se hace violador de la ley que Dios le dio a Moisés. Guardas el sábado, pero no te circuncidas, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Quebranta la ley. Quebranta la ley. Guardas el sábado, pero de vez en cuando te emborrachas, ¿de qué te sirve? Quebrantas el sábado, pero eres un maldiciente. Guardas el sábado y maldices maldices a todo mundo. ¿De qué sirve? ¿Eso solo por la cuarentena? ¿Algo similar a eso o no? Similar. Muchas personas durante la Pascua, más bien, ¿verdad? Durante los días de la Pascua es que empiezan a guardar cuarentena de no comer carne, que quieren comer solo pollo y solo pescado, ¿verdad? Pero después, pasando esos días, inmediatamente dicen, no, yo ya no aguanto. Muchos se van. Cuando hacen juramentos también, que en vano, el Señor dijo que no juremos ni siquiera por un pelo de nuestra cabeza. ¿Va? Entonces, nos conviene como iglesia permanecer en la ley del Señor. ¿Cómo es que cumplimos la ley de Cristo nosotros, la ley de Dios? ¿Cómo cumplimos la ley de Dios los cristianos? ¿Cómo la cumplimos? ¿Somos quebrantadores? ¿Somos unos rebeldes? ¿No queremos sujetarnos? No, no es eso. Nos sujetamos a la gracia del Señor Jesucristo. Ahí estamos. Porque por gracia somos salvos, no por obras que hemos guardado de la ley, sino por gracia del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros permanecemos en la gracia del Señor, permanecemos con nuestra salvación. Aleluya. Mateo 22, 37, miren lo que dice ahí en San Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Jesús le dijo, porque uno de los fariseos le preguntó, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Pero él se lo dijo por tentarlo, no se lo dijo porque él no sabía, pues era un maestro también. Dice, y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, de estos dos, verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como que el Señor les dijo, olvídense de 613 mandamientos, cumplan estos dos y han cumplido toda la ley. Eso es lo que le dijo el Señor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces, el Señor Jesús aquí no está diciendo, y los demás mandamientos, acuérdate de ellos, también guárdalos, también hazlos, también obedécelos, porque si no, no puedes ser salvo, no puedes entrar al reino de Dios. No les dijo eso.
Miren lo que dice también en Gálatas capítulo 5, verso 12 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Estamos viendo cómo cumplimos nosotros los cristianos la ley de Dios. ¿Cómo la cumplimos? Mire, verso 12, capítulo 5 de Gálatas dice: ojalá se mutilaran los que les perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se resume. Miren, toda la ley dice, porque toda la ley, esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no era cualquier gente. Pablo no era cualquier persona. Dios no lo levantó ahí como porque, ay, pobrecito Pablo, lo va a levantar. No, Pablo era, si ustedes quieren decir, era el Moisés del Nuevo Testamento. Pablo era el Moisés del Nuevo Testamento. Porque Pablo no era ningún ignorante, igual que Moisés no era ningún ignorante. Moisés no era un bunga bunga, ¿verdad? Ya que usaba taparrabos. Moisés no era así. Moisés era una persona culta, educada. Igual Pablo era una persona culta, educada. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más venerados en Israel en ese tiempo. Entonces, dice, porque toda la ley, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, en estas solas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, toda la ley dice, aquí está metiendo toda la ley, los 613 mandamientos, dice, se resumen en amarás a tu prójimo a ti mismo. Veamos también lo que dice Romanos 13, capítulo 13, verso 8 al 10, mire lo que dice. Dice, no deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Estoy leyendo Romanos 13, 8. Verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento de la ley, dicen, estas sentencias se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, ahí está mencionando los mandamientos. Si usted va, y además los invito a que vayan a Éxodo capítulo 20 y veamos y comparemos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí. Dice, no adulterarás. Y este es uno de los mandamientos del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ahí en el verso 6. Más bien, el verso 9 dice, verso 10, amarás, gloria a Dios, verso 12, perdón, 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, ese es uno de los mandamientos, que aquí el apóstol no lo menciona, pero él dice, y cualquier otro mandamiento, ¿verdad? Pero sí menciona también, dice, no matarás. Y a ver, encontremos aquí está, ahí está, miren, dice, no adulterarás, no matarás. Ese es uno de los mandamientos del Señor, que están en Éxodo 20. Y luego busquemos otro mandamiento, no cometerás adulterio. Ese está aquí también, aquí dice, no adulterarás, en Romanos 13:9. Ese es uno de los mandamientos que está en la ley de Moisés y que también el apóstol lo está repitiendo y está diciendo, y cualquier otro mandamiento, dice, en esta sola sentencia se reduce. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedes explicarles adulterio? Adulterio es cuando una persona casada, ¿verdad?, se mete a tener una
relación extramarital, o sea, tiene un amante, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Ya sea la mujer o el hombre que tiene un amante, ese está cometiendo adulterio. Ahora, el adulterio, según nuestro Señor Jesucristo, no solamente está en el acto de llevarse a la cama a una mujer o que la mujer se meta a la cama con un hombre, sino que está en los ojos. Dice cualquiera que mira a una mujer para decir, ¿verdad? Hoy en día, con todo respeto, ¿verdad? Esa palabra que dicen, ven a las mujeres e inmediatamente sale la expresión de mamacita, ¿verdad? Esa palabra es codiciar a la mujer. Eso ya estás codiciándola, no solamente en tu mente, con tus labios lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es adulterio. No solamente meterse en una relación sexual con una mujer, sino mirar a una mujer para pensar que podemos tener una relación sexual con ella. Eso es adulterio. Amén. ¿Comprendido, hermano? Gloria a Dios. Dice, cualquier otro mandamiento en esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el que cumple el cumplimiento de la ley es el amor, el que nos amemos los unos a los otros. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a querer quitar a la mujer? No. Si tú amas a tu prójimo, ¿te vas a ir a meter con el esposo de esa persona? No. Porque la amas, no le quieres hacer daño. Pero una cosa, hermanos, que todas estas cosas para nosotros como seres humanos no son fáciles. Se mira fácil, se oye fácil. Dice, qué bueno, qué fácil. Pues hay que amarnos unos. Eso es sencillo, qué bueno. Pues no es fácil, hermano. No es fácil. Por eso dice el apóstol, el que no quebranta uno de los mandamientos, quebranta otro. Y el que no codicia, a lo mejor roba. Es como, ¿verdad? El que hace drogas. Tal vez esa persona hace drogas, pero a lo mejor el otro nomás se la pasa emborrachándose, que también es una droga. Tal vez a uno de ellos no se emborracha, pero a lo mejor el otro se la pasa hablando mal de los demás. Y eso es un pecado también. A lo mejor el otro no habla mal, pero se la pasa chismeando. Hablando, inventando. ¿Saben qué es un chisme? Un chisme no es inventar algo de alguien, no. Ese no es chisme, eso es murmuración. El chisme es que usted se entere algo de mí, una verdad de mí, y que sin que yo le dé autorización de que usted vaya y le cuente a su mejor amigo, usted vaya y se lo cuente a su mejor amigo. Aunque sea verdad, es un chisme. Es chisme para la persona que lo está contando sin la autorización de la persona que le está aconteciendo. Eso es un chisme. Ir a decir, ir a contar una verdad de la cual no estamos autorizados a contar. Eso es un chisme. Dice el hermano Diamond que las hermanas suegras son pero sin número uno para comunicar todo eso. Y entonces él les dijo, dice, como ustedes son número uno para eso, yo les doy permiso que vayan y chismen todo lo del evangelio. Vayan y chismen el evangelio. ¿Verdad? Así de esa manera no van a pecar. Amén. Gloria a Dios. Así de que, hermanos, amados, a nosotros como cristianos nos conviene, aleluya, mejor estar en la gracia del Señor Jesús, que esa es la ley de la iglesia, para la iglesia. Estar en la gracia, esa es la ley del Señor Jesús, que estar en la ley mosaica. La ley mosaica solamente abrió la puerta para una nación, para los judíos, para los israelitas. Pero la gracia del Señor Jesucristo abrió la puerta para todas las naciones. Para todo aquel que cree, pueda ser salvo. Para todo aquel que cree. Hay personas, conozco personas en la iglesia que han sido personas muy malas, que habían sido ladrones, que habían sido matones, que habían sido narcos, que habían hecho esto o lo otro, cosas terribles.
pero que ahora son santificados en la gracia y en el poder del Señor. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Qué tal si hubiera sido por ley? ¿Qué les iba a pasar a ellos? Cuello, como decía el chinito aquel, cuello. Eso es lo que les iba a pasar. No podían entrar, no iban a tener ningún chance. Pero por la gracia del Señor que fue derramada, por eso dice la palabra en Romanos, dice, abundó el pecado, y luego ¿qué hizo? Sobreabundó la gracia. ¿Cuál pecado abundó? Pues el pecado de todo el mundo, de todas las naciones. ¿Y cuál gracia sobreabundó? La gracia del Señor Jesucristo, que vino y les dijo, no importa cuán pecador eres, cuán malo has sido, cuánto has quebrantado la ley, se te perdona. Y eso nadie lo podía hacer. La ley, ningún sacrificio de la ley mosaica lo podía hacer, ninguno. Porque para que alguien fuera perdonado, debería de ofrecer sacrificios. Debería de. Y si no los ofrecía, estaba en su pecado, permanecía en su pecado. Hoy nosotros echemos mano del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y no anhelemos andar nosotros circuncidados o andar guardando fiestas, ¿verdad? Que a nosotros como iglesia el Señor nunca nos mandó a guardar. Nunca, ni siquiera los apóstoles. Nunca nos dijeron a nosotros como iglesia, ok, ustedes celebren la fiesta del Hanukkah, ustedes celebren la fiesta de los tabernáculos, celebren o sea, Dios nunca nos metió a eso. Y sin embargo hoy vemos, ¿verdad?, iglesias enteras que tratan de estar así. Tratan como que de en vez de ser iglesia, ser judíos. De ninguna manera, o sea, yo no estoy rechazando aquí a los judíos, ni estoy tratando de hacer quedar mal a los judíos, de ninguna manera, pero yo prefiero ser el mexicano que soy y estar en la gracia del Señor. Yo prefiero hacer eso, de ninguna manera. Yo no me quiero ser judío, de ninguna manera. Yo prefiero permanecer en la gracia del Señor Jesús, mi Salvador, mi Redentor. Aunque Él mismo es un judío, respeto mucho a los judíos, los amo, los bendigo en el nombre del Señor, pero eso no significa que yo me voy a hacer judío. De ninguna manera. Creo que Dios, el Señor Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo, todos los idiomas, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de significado, ninguno. Hasta los que están en la selva, dice un hermano por ahí, los bunga bunga, hasta ellos, su lenguaje, su léxico tiene significado. Entonces, hermanos, permanezcamos en la ley del Señor Jesucristo. No nos judaicemos, no queramos meternos o ponernos yugos que ni siquiera los judíos pudieron llevar. No lo hagamos, hermano. No nos conviene, la vamos a regar. Si ellos la regaron, ¿cuántas veces? Siendo judíos, siendo que desde bebés se les enseña a guardar la ley. ¿Qué te esperas tú como gentil, hermano? ¿Qué te esperas? Nosotros debemos de guardar la gracia del Señor y permanecer en ella para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Primeramente Dios, estaremos transmitiendo la próxima semana y también cuídense mucho, protéjanse. Vamos a estar orando por los enfermos y vamos a estar orando también por aquellas personas que necesitan oración, que están en el hospital o que han fallecido sus familiares. Vamos a orar por las personas que se quedaron. Amén.